El 27 de marzo de 2022, el gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, decretó el régimen de excepción tras un pico de homicidios a causa del quiebre del supuesto pacto que el gobierno de Nayib Bukele mantenía con estas estructuras criminales para lograr una baja de homicidios a cambio de ciertos beneficios para sus líderes. Esta política ha resultado en más de 66,000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado salvadoreño, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito. Pese a la violación de garantías constitucionales, Nayib Bukele fue reelegido como presidente en comicios recientes. ¿Qué implicaciones tiene la continuación de Bukele en América Latina? ¿Cómo se explica el alto respaldo popular que presenta? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy, en Lo Marginal en el Centro, queremos alertar sobre el peligro del modelo Bukele como estrategia de seguridad para la pacificación de un territorio. Y es que, como es de dominio público, hace aproximadamente 2 semanas en las elecciones generales para elegir al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, según los datos oficiales, arrasó con una mayoría aplastante sobre los demás candidatos en la búsqueda para su reelección, para la reelección de su mandato. En ese sentido, intentaremos entender cuáles fueron las claves para la victoria de Bukele, cuál es la importancia de un liderazgo de este tipo en la región centroamericana, qué nos puede decir sobre los actuales cambios de tendencias políticas en América Latina y en el mundo, por qué a pesar de todas las advertencias que se han hecho, el modelo securitario, autoritario y antidemocrático en algunos puntos de Nayib Bukele tiene tanto éxito en un país oprimido por las injusticias y la inseguridad. Esto y más intentaremos desenmarañar en Lo Marginal en el Centro. Y para nuestro programa de hoy está con nosotros Nelson Arteaga. Él es profesor investigador de la Flaxo México, es doctor en Sociología por la Universidad de Alicante, Faculty Fellow en el Centro de Sociología Cultural, Universidad de Yale y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Nelson, gracias por estar en Lo Marginal en el Centro. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Aquiles. Bienvenido, porque también nos acompaña Fabricio Loruso. Él es director en estudios latinoamericanos por la UNAM, es académico en la Universidad Iberoamericana León, columnista del portal sinembargo.mx y colaborador en medios mexicanos y extranjeros, además de ser investigador del CONACYT. Fabricio, gracias por estar aquí hoy en Lo Marginal en el Centro. Muchísimas gracias, igual, por el espacio. Creo que en este punto tenemos que dar la bienvenida a todos y a todas las que nos sintonizan, los que siguen nuestro programa. Gracias por estar aquí en Lo Marginal del Centro y quiero comenzar de una vez con este problema que vamos a analizar y quiero comenzar contigo, Nelson. ¿Qué peligros se vislumbran de este modelo de gobierno de Nayib Bukele? ¿Cuáles son las consecuencias que se pueden que se pueden prever, mejor dicho, en un gobierno que ha hecho el estado de excepción su bandera política? Bueno, yo creo que las alertas están ahí con respecto a lo que puede suceder cuando una sociedad, digamos, democrática es incapaz de poder resolver los problemas de inseguridad a través de políticas inclusivas, que respalden los derechos humanos y que de alguna forma cree los mecanismos institucionales capaces de poder procesar lógicas de criminalidad y lógicas de violencia, como en el caso de El Salvador, y que regularmente lo que hace, digamos, estos procesos, cuando ya son complicados de resolver, surgen este tipo de figuras, como el presidente de El Salvador, que impulsan políticas de mano dura a partir de políticas digamos, de excepción, violatorias de los derechos humanos, pero que
del otro lado, generan de alguna manera una especie de horizonte o de promesa que se ve en las cifras de alguna manera, que se reduce la violencia y la criminalidad. Y esa combinación es complicada. Creo que Bukele es el último eslabón de una cadena de políticas de populismo punitivo y de populismo punitivo y por otro lado de recrudecimiento de acciones punitivas extremas que se ha venido consolidando en la región de América Latina desde prácticamente finales del siglo pasado. Y en ese sentido creo que pues es preocupante que este tipo de política se comience a instaurar en la región como la única solución viable para enfrentar un problema que está ahí, que es el problema de la violencia, la criminalidad, el crimen organizado, etcétera, etcétera. Creo que sí debe despertar las alertas, sobre todo porque también la forma en cómo Bukele se reelige tiene muchos guiños con las estrategias que tanto de izquierda como de derecha se han impulsado en la región latinoamericana para violentar marcos constitucionales y poder, digamos, y hacer factible que los presidentes se reelijan más allá de los periodos establecidos dentro del marco constitucional. Creo que esas dos cosas son importantes. Por un lado, cómo se viola este marco constitucional o se altera, como sucedió también en el caso de Bolivia con Evo Morales, ahora en el caso de Bukele, pero que, digamos, en el caso particular de Salvador, con estas políticas draconianas, digamos, y violatoras de los derechos humanos. Sí, creo que es muy importante de lo que se habla, principalmente tomando en cuenta la facilidad con la que se pueden llegar a conclusiones de alguna manera discutibles sobre el modelo de securitización del Salvador. Muchas veces creo que nos dejamos llevar por las cifras, que de alguna manera es muy fácil después de leer que se ha reducido la criminalidad en un tanto por ciento importante, que se ha aumentado el turismo, que se ha aumentado la llegada de inversores a El Salvador. De alguna manera es algo que muchos gobiernos en Latinoamérica y muchas partes, muchos consensos también de la población aprueban de alguna manera pues este tipo de medidas sin pensar en el anverso de la moneda, ¿no? En el reverso de la moneda, perdón. Y en ese sentido, Fabricio, quería preguntarte un poco que nos expliques cuál es el estado de excepción de Nayib Bukele, cómo se gobierna en El Salvador, cuáles son las medidas estrellas que han llevado a esta forma de gobierno y por qué tiene tanta popularidad en El Salvador un gobernante de este tipo. Gracias a reservas de que podamos completar, ¿no? Pero básicamente desde el mes de marzo del 2022, vía decreto presidencial, entonces con una medida ejecutiva directa, se instaló el estado de excepción en El Salvador, que implica, digamos, que debería ser temporal y en cambio sigue hasta la fecha como primer dato, ¿no? Un estado de excepción que ya es normal, normalizado, ¿no? Se ha renovado unas 20 veces, creo, hasta la fecha, bueno, pero aparte de eso, eso implica encarcelamiento masivo, sin pruebas, sin orden judicial, por parte de las Fuerzas Armadas y policíacas en el país. Es decir, se le faculta, ¿no?, al ejército, sin inteligencia, sin investigación, sin un proceso jurídicamente o mínimamente legal justamente en un país que no está en estado de excepción, no normal, pues se faculta para encarcelar. Entonces ha habido encarcelaciones masivas de más de 75,000, más del 1% de la población, 75,000 personas, violando la presunción de inocencia y toda una serie de derechos humanos, ¿no? Pero yendo más allá, ya han documentado diferentes organizaciones, Amnistía Internacional entre ellas, por ejemplo, cómo muchísimas de estas detenciones y arrestos se han basado justamente hasta en acusaciones falsas, en
señalamientos, etcétera, o simplemente en el hecho de que traen o tienen un tatuaje. Es un estado de excepción racializado que se va en contra de barrios, comunidades, rancherías, sectores geográficos y populares y de cierto tipo con que tengan una apariencia de pandilleros, ¿no? Y eso ha implicado encarcelamiento masivo claro, una reducción de la tasa de homicidio de inmediato, digamos, durante estos años, aunque hay que señalar que era una tendencia que se venía a venir ya de los años anteriores, incluso un poco antes de la llegada de Bukele, eso de la baja de las tasas de homicidio. Claro, ahorita fue abrupta por esa política de militarización, securitización, bueno, pero también ha implicado una enorme concentración de poderes, ¿no? Es decir, el vivir en estado de excepción y hubo un entrenamiento previo, entre comillas, podemos decir así, con la pandemia, que es la época justo previa, 2020 y 2021, en que gobierna Bukele y en que ya se experimenta el estado de excepción, de hecho, en muchos países, ¿no? Con fines de protección supuestamente a la población o sanitarios, pero que también ha implicado, digamos, una prueba general que luego Bukele ya aplicó para otra gran narrativa, otro gran motivo que sería las pandillas, la guerra al narco, en otros países se le llama, pero digamos, ese momento y fenómeno que claro, todavía yo diría, y era muy grave en El Salvador, pero que no necesariamente justificaría ese estado de excepción permanente, ¿no? Creo que también se tocan temas muy importantes, sobre todo en el entendido de que representa una forma de gobierno de alguna manera distinta en Centroamérica, en algunos puntos, pero sobre esta cuestión y las medidas que se han tomado, por ejemplo, la lucha sin tregua contra los miembros de las pandillas, la deshumanización de la gente, que generalmente es gente que vive en los barrios, que ha sido hacinada en estos centros de El Secot, por ejemplo, este gran megacárcel que se ha publicitado en los medios como la gran estrategia de seguridad. Creo que esa narrativa de tener una mano dura contra los elementos de la sociedad que de alguna manera la perjudican ha sido un gran éxito mediático, un gran éxito publicitario que de alguna manera también en el Salvador ha tenido repercusión. Y sobre eso te quería preguntar, Nelson, quería preguntarte por qué en esta situación ha tenido un consenso tan favoritario en El Salvador, un 85% según los datos oficiales, y cuál es la situación interna de los partidos políticos que impide, digamos, la creación de una oposición, de un discurso, de acciones opositorias al partido Nuevas Ideas de Nayib Bukele. Mira, yo creo que lo que está sucediendo es cuando un país entra en la espiral de la violencia, y El Salvador entró en esa espiral hace muchos años, sobre todo en la época de la guerrilla, ¿no? De las luchas armadas. Salir de la violencia es muy complicado para cualquier país, ¿no? Un momento es en el cual las armas, digamos, se deja de disparar y la violencia política de alguna manera deja de estar presente. Y otro momento es el de la construcción, digamos, de la paz, ¿no? Digamos, de la construcción de una sociedad sin violencia. Ese es un largo camino. Y El Salvador lo ha experimentado, digamos, quizás como ningún otro país de Centroamérica, quizás incluso más que en el caso guatemalteco. Y en el caso salvadoreño, lo que se tiene es, ¿no? Una salida de la guerra interna, y lo que sucede y lo que sucedió en Centroamérica en gran parte es qué haces después de salir, porque la gente que está involucrada en la violencia, tanto aquellos actores expertos en ejercerla desde el Estado como desde, digamos, los movimientos revolucionarios, no necesariamente se insertan inmediatamente en una dinámica no violenta. Muchos de ellos, y hay un montonal de estudios, hay una gran cantidad de estudios al respecto, muchos de exguerrilleros o exmilitares que combatían, digamos, del lado del Estado o del lado del frente, en este caso, terminan involucrándose en actividades de carácter ilícito, ¿no? Y también eso genera, no solamente ellos, sino también
en esa apertura, digamos, empiezan a involucrarse otros actores. Y eso termina convirtiéndose en un escenario muy complicado, ¿no? Un escenario muy complicado que en particular El Salvador, digamos, fue muy particular, ¿no? Y lo que tenemos ahí es que después de una, digamos, escenario de violencia muy marcado, digamos, transitar por las calles de la capital de El Salvador no era fácil hace unos 10 años, muy complicado, ¿no? Para quienes de alguna manera visitaron el país. Y es evidente el hartazgo del tema de la violencia, ¿no? Cuando empieza a haber estas medidas de carácter draconiano, de securitización autoritaria, muchas veces la población termina por evaluar que se está ganando algo con respecto, que es mejor ganar eso que perder lo otro. Por supuesto, mientras no es uno afectado por estas medidas, pues evidentemente mucha gente puede aplaudir estas políticas de carácter autoritario, ¿no? Y securitario. Pero entonces creo que ahí se encuentra una base importante de el respaldo que pueden tener estas medidas, ¿no? Y por otro lado, digamos, la incapacidad de la oposición de poder generar un discurso alternativo ante una política que en una primera instancia parece fundamentalmente positiva, ¿no? Para un gran número de la población, y al menos eso se puede observar en los votos que obtuvo Bukele en la última elección. Creo que esa combinación de hartazgo, de sensación de que se sale de un proceso larguísimo de violencia, ¿no? De décadas de violencia, permite generar ese respaldo. Y la oposición, si bien es cierto, puede argumentar, y no solo la oposición, sino también organismos internacionales o organismos locales de derechos humanos, pueden argumentar este tipo digamos, de narrativa señalando los focos rojos de esta política, lo que está produciendo al mermar los derechos de la ciudadanía, de amplios sectores de la población, no deja de ser evaluado como una cuestión positiva. Y simplemente hay que ver algunos datos de la Timbarómetro en los últimos años, en donde la mayoría de las sociedades latinoamericanas aprueban regularmente que si se sintieran más, que preferirían tener una sociedad mucho más segura, ¿no? Y estable que sociedades democráticas. Y eso me parece que es muy preocupante, ¿no? En el caso particular de El Salvador, pero también para el caso de América Latina, insisto, en el cual este tipo de políticas se puede, digamos, volverse más populares. Creo entonces que al interior de El Salvador, pues falta evidentemente construir una narrativa que permita ver que esos puntos rojos y esas violaciones a los derechos humanos que se están haciendo se convierta, digamos, en una especie de discurso que permita de alguna manera erosionar la lógica autoritaria del gobierno de Bukele, ¿no? Pero insisto, no es solamente el sistema securitario, es también la forma en cómo accedió al poder. Creo que también ahí se tendría que hacer una reflexión sobre cómo es que logra llegar el presidente a través de ciertos artilugios, por supuesto, de carácter legal, ¿no? Y eso también es preocupante para el caso de América Latina, cuando un líder resulta popular por esta política u otras, se ve de alguna manera impulsado a tratar de alterar ciertos mecanismos institucionales para poder seguir gobernando su país. Sí, creo que en este punto, también recordando y mezclándolo con algo que mencionaba Fabricio, en la forma en cómo termina Nelson, creo que hay algo muy importante que es precisamente el ataque a las instituciones y a las medidas democráticas que funcionaban de manera endeble en El Salvador y que ahora se ven mucho más alteradas, mucho más afectadas con esta reelección, si podemos decirlo así, de Nayib Bukele, a pesar del amplio margen por el cual se ganó. Es importante hacer hincapié en eso también. Y quería preguntarte, Fabricio, en la misma tesitura, sobre esta situación, ¿por qué se ha conformado un consenso en El Salvador y en América Latina
que favorece tan claramente las políticas securitarias de Nayib Bukele y por qué dentro de los partidos tradicionales no se ha podido crear una oposición que ponga en el centro también medidas de seguridad distintas, más humanas, más eficaces también, que paulatinamente en el largo plazo reduzcan la violencia. Sí, ahí empezaría por esta segunda parte, porque hay que decir que en El Salvador, Arena, los partidos tradicionales que han gobernado los últimos 30 años antes del 2019, ¿no? Desde, digamos, desde el fin también de la guerra civil, los acuerdos de paz de Chapultepec, ¿no? Del 92, y los, pues entonces esas casi 3 décadas que Arena y el Frente, ¿no? La ex guerrilla reintegrada a la política, ha gobernado una tercera parte, unos 10 años y más o menos 20 Arena, que sería más de derecha, podemos decir. Pues en los últimos años han ofrecido opciones muy parecidas de estado de excepción y o de manodurismo elevado a ideología, o sea, la mano dura y la seguridad en ese sentido puramente, efectivamente represivo, policíaco. Ese es lo que habían ofrecido en una situación que no era de estado de excepción permanente, sino temporal, pero que sobre todo no implicaba todavía la sumisión de todos los otros poderes al Ejecutivo, es decir, el judicial en el sentido de las fiscalías, la Fiscalía General, pero también el Poder Judicial y la Suprema Corte. Por otro lado, pues el Congreso. Y Bukele ya desde el 21 y prácticamente con una especie de autogolpe, ¿no? Cuando invadió militarmente la Cámara y el Congreso, pues ya se garantizó por medios violentos y amenazas y luego electoralmente también, de alguna manera, el control de todos los poderes. Ese creo que es el salto preocupante. No es que antes no fueran preocupantes, pero mantenían cierta, bueno, apariencia e instituciones endebles tal vez, pero dentro de un marco democrático que ahora podríamos decir que está muy debilitado o inexistente porque ya prácticamente muchísimas de las condiciones básicas, aparte del voto popular, pero también hay discusión sobre ese voto, sobre las urnas en el exterior, etcétera. Pero bueno, no quiero cuestionar las elecciones como tal, ese momento electoral, sino todo lo que vino antes, ¿no? Los cambios para que Bukele pudiera reelegirse, cuando él mismo había declarado que no lo haría, que no sería deseable que un jefe, un presidente, pues pudiera hacerlo, etcétera. Y teniendo en cuenta que finalmente es un ejemplo, de alguna manera, para el resto de América Latina, pero un ejemplo negativo que puede, sin embargo, generar muchas simpatías, se le puede copiar el discurso, a lo mejor no todas las precondiciones que posibilitaron esta situación hasta ahora. No siempre se pueden replicar, pero pues es un modelo a seguir, yo digo, para grupos, diría que extremos, eh, podríamos decir, de diferentes, eh, digamos, partes políticas, sobre todo de las derechas o de las nuevas derechas, yo diría, ¿no? El mismo Milei en Argentina ya ha tenido contactos, Bullrich, ¿no? Su secretario de Seguridad, con Bukele y con su gabinete para el modelo de seguridad, etcétera. Entonces se respaldan de alguna manera, tanto en la narrativa como en el ejemplo, y que sí llega a ser ya antidemocrático, autocrático, más securitarismo, etcétera, a pesar del consenso interno que en general luego con el tiempo y como vamos viendo cómo va la economía, a lo mejor es un tema para después, y cómo van las condiciones materiales y reales de vida de la población en el tiempo, más allá de este tema de la seguridad, y por cuánto tiempo dura y qué otras fracturas va provocando, pero pues habrá que ver en el mediano plazo si es viable, pero por el momento sí es muy atractivo para sectores en muchos países, incluyendo México, ¿no? Desde luego creo que hay que estar alerta, profundamente alerta, por cómo se están dando las cosas en El Salvador, porque creo que sí es un modelo a replicar y en ese sentido quiero terminar el programa yendo precisamente por ese punto, Nelson, ¿cuál sería o cuál puede ser el impacto de El Salvador en la región como un modelo a imitar, tomando en cuenta todo lo que ya hemos hablado? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es algo
que, por ejemplo, se puede emular desde este tipo de liderazgos de las nuevas derechas que tienen como esta visión de las sociedades también, qué tan pernicioso puede ser para América Latina y para el mundo este tipo de liderazgos. Sí, yo creo que ahí, a ver, cuando un modelo resulta exitoso, entrecomillado, ¿no? Es decir, que, eh, digamos, actores políticos externos, en este caso fuera de El Salvador, ven que está funcionando, evidentemente, como acaba de decir Fabricio, pues hay la intención de ir a buscarlos, de tratar de ver hasta qué punto se puede replicar el modelo. Queda claro que replicarlo plenamente es prácticamente imposible, ¿no? Por las propias condiciones que existen en cada uno de los países. No son los mismos diseños institucionales, las democracias tienen particularidades, no solamente en términos de sus instituciones, sino también en la forma en cómo los actores, la sociedad en general, visualiza la idea de democracia, seguritización y demás. Hay que recordar que a finales de la década de los 90 y principios del 2000, entre el gobierno en la Ciudad de México, por ejemplo, entre el gobierno de Cuauhtémoc, pero sobre todo en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si no mal recuerdo, se trató de importar el modelo de Giuliani, ¿no? En México, ¿no? Todavía, bueno, hay una cantidad ahí importante de artículos, ¿no? Que muestran cómo Giuliani vino a México, se dio una vuelta en helicóptero, se hicieron toda una serie de proyectos para tratar de establecer digamos, los sistemas de recolección de bases de datos, videovigilancia, estructura de patrullaje, etcétera, etcétera. No fue realmente la aplicación de la política en estricto sentido de lo que Giuliani hizo en la ciudad de Nueva York, pero ciertamente hubo intentos de hacer digamos, un injerto del modelo en el caso mexicano que tuvo cierto éxito, hay que decirlo, ¿no? Entonces, creo que con todas las implicaciones de discriminación, racismo, desplazamiento, gentrificación, que implicó el modelo de Giuliani para la Ciudad de México en un gobierno que se autodenominaba de izquierda. En ese sentido, creo también que el modelo que se implanta o el modelo que está ahí en El Salvador podría de alguna manera replicarse, pero insisto, no podría replicarse en las mismas condiciones. Quizás lo que más llama la atención o lo que podría llamar más la atención es la construcción de estas cárceles y la forma en cómo se llevan de manera inhumana a los prisioneros, que podría de alguna manera resultar atractivo para ciertos sectores políticos de derecha, también yo diría de izquierda en América Latina, que vieran en este tipo de modelos alguna forma o algunos elementos que se pudieran rescatar. Pero insisto, como sucedió, y el caso de Giuliani, hay que decirlo, no solamente se exportó al caso de Ciudad de México, fue llevado también a Argentina, a otros países de América Latina y otros países del resto del mundo, como el modelo de securitización que en aquel momento se consideraba como el óptimo. Este modelo es más latinoamericano, en el caso de Bukele, tiene también sus resonancias con los procesos de encarcelación masiva en el caso de los Estados Unidos, pero realmente es un modelo más regional. Pero para poder aplicarse tendrían que tener muchísimas condiciones como las que se han señalado aquí, ¿no? Que es generar quizás un estado de excepción largo, etcétera, etcétera. Es mucho más complicado, me parece, aplicarlo para el caso de México, para el caso de otros países de América Latina, pero no dudo que algunas cosas sean consideradas por algunos países para tratar de importarlo. Como sucedió cuando llegó Enrique Peña Nieto al gobierno de México, que se trajeron al superpolicía colombiano, ¿no? También para tratar de replicar algunas cosas. Esa tentación va a estar ahí y no dudo que en el caso de la política securitaria de Bukele sea exportable o cuando menos se sienten algunos actores, como ya señaló Fabricio, para tratar de recuperar algo o tratar de importar algo y adecuarlo a los contextos nacionales, lo cual me parece que es peligroso
y que tendríamos que estar atentos como sociedad para evitar que eso suceda. Sí, es que creo que es espectacular, o sea, en el sentido en que se hace todo un espectáculo en torno a la forma en cómo se ha deshumanizado a los prisioneros en El Salvador mediante estos videos en donde pues se ve prácticamente haciendo uso de todo tipo de vejaciones contra la gente y además se logra hacer de alguna manera que sea positivo el impacto en la gente y que lo vea y que se aplaudan este tipo de medidas considerando que así se está acabando efectivamente con el origen de la desigualdad y con el origen de la inseguridad también, que es algo muy peligroso. Y te quería preguntar, para terminar también con el programa, Fabricio, en ese sentido de cuál puede ser el impacto del modelo Bukele en América Latina, qué es lo que algunos gobiernos buscarán replicar, a qué debemos de estar alerta y cómo se podría de alguna manera combatir estas pulsiones tiránicas, antidemocráticas de los distintos gobiernos en esta región, ¿no? Bueno, lo que hemos visto con Bukele, que en parte viene del pasado en diferentes países de América Latina, pero se va renovando, ¿no? El punitivismo, el securitarismo, la creación del enemigo, ¿no? La construcción de ese enemigo que en cada país va tomando algunas terminologías, ¿no? Diferentes, ¿no? Pues el narco como un contenedor, un poco de todo, las pandillas y otros más, ¿no? Desde en el siglo XXI, cuando menos, antes eran otros, eran los comunistas o las guerrillas, pero esa construcción, esos procesos son de larga data, ¿no? Y nos vienen cíclicamente y acá renovados ahora en la época 2.0 o 3.0 hablando de mercadotecnias y 2.0 hablando de medios y formas de promoverlo, de expresión o digitales de controlar todo ese tema, que Bukele sí, sin duda, pues llega a, no a innovar del todo, pero sí a usarlo de una forma mucho más preponderante, ¿no? Tiene 4,5 millones de seguidores sobre 6 millones de habitantes que tiene El Salvador, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso sí representa un peligro porque sí despierta pulsiones que sí que están en la sociedad, que vemos también en otros países, cuando la justicia por propia mano, el hartazgo total a veces de las comunidades, pues sí que se tienen que defender, pero entre la autodefensa y luego otro tipo de paramilitarización y de violencias, a veces hay una línea muy sutil que en México muchas veces se ha rebasado y ni se entiende, incluyendo adentro de esta ecuación crimen organizado y sectores de las autoridades, ¿no? Es decir, en que pues ya se empiezan a confundir los actores y eso lo vemos. Entonces la tentación, sí, punitivista es muy fuerte. Una cosa que mencionaba Nelson del proceso histórico también, El Salvador no ha vivido y que podría ser en cambio parte de quizás de una futura solución, ¿no? No ha vivido procesos reales de justicia transicional, de reubicación de todos esos actores violentos de la época de la dictadura, de un lado y de otro, pero sobre todo del lado del Estado, como especialistas estatales en ejercicio de la violencia, bueno, un procesamiento y un reconocimiento, algunos procesos ahí y reformas de la justicia, de la procuración, de la impartición, de la administración de la justicia, que vayan también en esa dirección. Y en muchos países donde no ha habido esos procesos, se va heredando justo ese ejercicio de la violencia. Ahora, al parecer, hay lecturas, cuando menos, de El Salvador que va hacia una reapropiación de parte de los actores estatales de todo el ejercicio de la violencia legal e ilegal. Es decir, la gestión de los negocios criminales que, digo, no han acabado porque sí, de por sí, son negocios que persisten, nada más que vienen controlados, ¿no? Son controlados ya por otros actores, se están desplazando los otros actores, ¿no? Entonces, después de tratar de pactar en algún momento, en los primeros 2, 3 años, con algunos grupos, así como lo han documentado diferentes periodistas, ¿no? y agencias,
Ahora pues viene esa reapropiación del ejercicio de la violencia legal e ilegal. Entonces, no planteé muchas soluciones, pero pues algunas soluciones van por ahí. Ahora la oposición en El Salvador tiene, parece que 6 escaños en el Congreso nada más. El Frente y no tiene ninguno, por ejemplo, que era, digamos, una izquierda histórica. Entonces lo veo muy complicado ahí mismo plantear soluciones, pero pues, no sé, hablemos de la sociedad, de los movimientos sociales también. Todavía existe un periodismo como el que hace el Faro y otras organizaciones que es bastante, muy, muy valiente en el contexto de ahí. Entonces, bueno, por ahí empezar a reconstruir, ahorita ya por falta de tiempo, pero digamos, da para plantear esperanzas y soluciones también, ¿no? Sí, sí, desde luego, creo que es un tema sumamente complejo, como se ha mostrado aquí, que está muy lejos en la realidad histórica de ese dualismo maniqueo que nos presenta Bukele y El Salvador, de que las maras o las pandillas, por un lado, encarnan prácticamente el mal absoluto y por eso es necesario incluso destruirlas hasta sus partículas elementales y desaparecerlas. Ha sido también, creo que, parte de una estrategia publicitaria que ha redundado muy benéficamente para el gobierno de Bukele, como para este imaginario punitivista que puede instaurarse en distintos consensos, en distintas partes de la sociedad. Creo, para terminar con esto, que es en este punto necesario hacer una advertencia y ponernos a pensar en cómo se ha hecho este tipo de encarcelamientos, de procesos jurídicos donde falta pues mucha justicia en general, ¿no? Y terminando también pues de alguna manera pensando en cómo estos procesos que no busca de ninguna manera la reinserción de la gente a la sociedad y que más bien busca tenerlos prácticamente como gente en un campo de concentración, va a ser en algún futuro uno de las deudas que tengamos con este presente, ¿no? Preguntarnos cómo se pudo llegar hasta este punto en El Salvador y probablemente en otros lugares, y qué se está haciendo para revertir una situación tan difícil, tan problemática para la sociedad. Quiero agradecer mucho la participación de Nelson, quiero agradecer también la participación de Fabricio, ha sido un placer tenerlos aquí en Lo Marginal en el Centro, agradecer también en la transmisión a todos los que se quedaron viendo el programa. Esto ha sido todo, nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.